Hola a todos, y bienvenidos al análisis de la serie Analog Horror sobre Superman y DC Comics. El creador es exactamente el mismo que ha creado The Bat, la serie sobre Batman que estamos siguiendo en el canal. El primer video se titula El Boy Scout Azul convertido en Dios, 1962, y comienza con la siguiente introducción. 1938, el año en que el mundo conoció a Superman, nuestro Boy Scout Azul. A Superman se le llamaba Boy Scout Azul debido a su comportamiento ejemplar, su firme sentido de la justicia y su ética intachable, cualidades que se asemejan a las de un Boy Scout. Y el azul claramente viene de su traje. Era amable, afectuoso e inspiraba esperanza en la gente. Nos dio esperanza. En este momento, aparece una foto de Superman en el cielo con una frase que dice: "Lamento mucho lo que estoy a punto de hacerle a tu planeta". Este es el primer indicio de que algo va mal con el superhéroe que todos conocemos. Nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. No obstante, después de más de 20 años de servicio, en 1960 se había ido. Esto llevó a que muchas personas lo consideraran no como un héroe, sino como un dios. Un nuevo grupo llamado The Sanctum of the Skyward Savior comenzó a predicar que él regresaría y nos llevaría a su mundo natal. Eran violentos con otras religiones, fueron responsables de la destrucción de muchas iglesias, templos, mezquitas y otras estructuras. El 1 de diciembre de 1962 regresó. Esta foto fue tomada por una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otra imagen donde se le muestra entrando nuevamente al espacio. Todos pensaron que el santuario sería más público sobre su regreso, pero cualquier rastro de ellos había desaparecido. El crimen disminuyó desde que regresó, pero dejó un desastre. El santuario ha sido reorganizado bajo un nuevo líder. Superman no es tan público, normalmente solo lo verás en el cielo a menos que venga a buscarte. Tuve razón sobre él todo el tiempo. El Superman está aquí con un propósito mayor que el de ser un héroe, él está aquí para ser nuestro Dios. Estaba usando un telescopio una noche y vi su cara. Aquí está la foto. El video concluye aquí, pero contamos con más información en la descripción, la cual incluye un informe de autopsia de Lex Luthor, un personaje emblemático del universo de DC Comics y uno de los principales enemigos de Superman. La presencia de Luthor en un contexto de autopsia sugiere un evento significativo, dado su importancia como villano. La muerte de Luthor en 1962 coincide con el regreso de Superman. La naturaleza violenta y precisa de su muerte, causada por una lesión térmica grave en el cerebro, secundaria a un trauma ocular inducido por láser, sugiere un enfrentamiento crucial con Superman. Se clasificó como homicidio, lo que indica que Superman, ahora percibido como un dios y no solo como un héroe, adoptó medidas extremas y letales contra aquellos que considera enemigos, lo que va en contra de su código moral que incluye la aversión absoluta a matar, como es conocido en DC Comics, y si llega a matar, le provocará repercusiones emocionales profundas, tal y como ocurrió en The Man of Steel. No obstante, en esta serie Analog Horror, este Superman está lejos de experimentar los mismos sentimientos presentados en DC Comics. La autopsia de Luthor describe daños térmicos significativos, implicando un uso extremo de poder, lo que sugiere un ataque sin piedad. Esto respalda la idea de que Superman ha cambiado drásticamente, pasando de ser un protector de la humanidad a imponer su voluntad de manera más divina y letal, decidiendo matar a quienes considere enemigos. El doctor que hizo la autopsia se llama Charles McNider, miembro de la Sociedad de la Justicia de América. El siguiente video se titula Dibujo animado de la Liga de la Justicia 1963. El video inicia mostrando la presentación de esta caricatura, con la notable censura en los ojos de Superman. Se inicia un episodio común de esta serie, donde una extraña nave cae en la Tierra, teniendo un dispositivo que atrae meteoritos y cometas hacia el planeta.
Héroes de la Liga de la Justicia se manifiestan, pero Superman seguirá teniendo la censura en sus ojos. La caricatura seguirá sin mostrar nada extraño, hasta que es interrumpida para informar una declaración del presidente de los Estados Unidos, que dice lo siguiente: Buenas tardes, América. Este es un mensaje escrito por el presidente John F. Kennedy. Los individuos enmascarados y poderosos que alguna vez buscaron protegernos se han vuelto contra nosotros. Debido a la naturaleza de estos individuos, yo y el resto del gobierno de Estados Unidos hemos aprobado una ley que una vez más prohíbe el vigilantismo en Estados Unidos. Hay algunas personas que pueden continuar con sus actividades. Estos individuos son miembros de la Sociedad de Justicia de América. Todavía se permite la comercialización y obras de ficción de cualquier héroe, excepto Superman. Si se le descubre actuando en contra de estas leyes, tendrá la opción de ser encarcelado o fusilado en el acto. Entendemos que esto puede ser desalentador, pero puede confiar en que la policía local y el ejército de los Estados Unidos nos protegerán y servirán. Somos la nación tecnológicamente más avanzada del mundo y mantengámoslo así. Dios los bendiga a todos y Dios bendiga a América. Luego del comunicado aparece un mensaje diciendo: el sueño está muerto. La imagen mostrada de Superman y referencias a Aquaman, Flash y Batman indica que estos personajes al parecer están unidos por el mismo propósito: apoderarse de América y próximamente del mundo. Cuando vimos la serie Analog Horror sobre Batman, ya se había hecho mención sobre estos personajes, como Superman en Metrópolis y Flash en Central City, quienes eran identificados por hacer más daño que bien. Este episodio dejó en claro que los superhéroes, antes defensores de la justicia, han sido convertidos en amenazas. La frase del sueño está muerto puede aludir a la pérdida del sueño americano de una nación idealizada y segura, la cual se ha visto afectada por estas figuras que antes solían llamarse héroes. El siguiente video lleva por nombre Novus Ordo, 1964. El título está escrito en latín, que significa Nuevo Orden. Comienza con un mensaje de emergencia emitido por las Naciones Unidas, que dice lo siguiente: esto no es un test, esto es un mensaje de las Naciones Unidas. Las principales ciudades del mundo han informado haber visto objetos extraterrestres en el cielo que emiten un brillo verde. Las principales ciudades incluyen todas las que se ven en pantalla, ubicadas en distintas partes del mundo. Bloquee todas las puertas y ventanas, y mantenga una distancia segura de cualquier fuente extraña de luz verde. El culpable es Linterna Verde 2. No le llames la atención y ármate con lo que puedas encontrar. La Sociedad de la Justicia de América está actualmente trabajando para resolver los problemas. Este mensaje se reproducirá en un idioma distinto. En este momento, aparece un código Morse que traducido menciona hambruna, acompañado de otra palabra traducida como ira, mostrando el rostro de Linterna Verde y su símbolo. Luego, aparecen más textos que dicen: no temas. Este es la Linterna Verde real. Hemos hecho todo por ti, ¿y así es como nos pagas? Intentaste todo para detenernos, pero tus planes fallaron. Tu planeta tiene muy poco tiempo. La gente a la que llamaste tu héroe fracasó. Este episodio ilustra una drástica inversión en el orden establecido, donde el gobierno es retratado como ineficaz y vulnerable frente a un nuevo orden que busca tomar control. La descripción se encuentra también en código Morse, que traducido indica que los héroes están llenos de ira.
La hambruna que apareció puede simbolizar dos cosas: hambre propiamente tal de comida o una metáfora de poder y la influencia de los antagonistas, causando hambruna de esperanza y seguridad, afectando profundamente a la humanidad y los sistemas que alguna vez los protegieron. La frase que vimos al comienzo sobre Superman, lamentando mucho lo que hará al planeta, ha sido una advertencia que ahora dejará consecuencias graves. En el canal de Siltrix hay un teaser de Aquaman, donde solo se muestran imágenes y videos que hacen referencias a él, indicando que podríamos ver una serie enfocada en dicho personaje próximamente. Lo mismo con Flash, donde en el futuro también podremos saber más de él. Estaremos esperando más episodios para ver cómo continúa la historia de este universo. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.